como iglesia del Señor, que está llamada a dar una palabra profética, una palabra de alternativa, una palabra donde el hombre y la mujer puedan mirarse a sí mismo y entender cuál es el error y entender cuáles pueden ser las posibles alternativas para una convivencia mejor. Y no podemos confundir la palabra profética con la palabra de sentencia y de juicio, porque lo que estamos viendo a nuestro alrededor o frente a nuestros ojos no está bajo los estándares o bajo las premisas de nuestra vida personal. Por lo tanto, el pecado en primer lugar es real. No podemos confundir la tolerancia con el encubrimiento. Si nosotros necesitamos aplicar el perdón como una herramienta para una sociedad litigante, para una sociedad en conflicto, necesitamos entender los antecedentes, lo que rodea a esa acción del perdón. Y este elemento es fundamental. Mi papá tiene 96 años y esta semana pasada, cuando estuve conversando con él, me recibió con una revista. Esta revista responde a una secta muy conocida aquí en Puerto Rico. Pero le llamaba la atención uno de los temas principales que esta secta está planteando. Y planteaba la necesidad de que la iglesia pudiera entender que el hombre necesita estar de frente a Dios, que existen verdades y estas verdades no son verdades que pueden ser interpretadas por usted de una manera y por mí de otra manera. Hay una verdad y esta verdad emana de Jesucristo. Colosenses estableció claramente, el apóstol Pablo escribiendo a los Colosas, estableció lo siguiente: en Él y por Él todas las cosas subsisten y son para Él. Por lo tanto, entendiendo esa verdad, nosotros podemos derivar lo que Jesús vino a hacer al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre y la mujer necesitan entender que la primera manera para poder resolver los conflictos, inclusive conflictos que sean personales, intrapersonal con la misma persona, o conflictos con otras personas, es reconociendo la necesidad de que el pecado sea erradicado de su vida. Esta revista establecía: ya no se utiliza la palabra pecado. Pecado significa errar en el blanco. Pecado significa lo contrario a la voluntad de Dios. Y para nosotros poder establecer la ética del perdón, para nosotros poder dar una alternativa real, racional, una alternativa que no meramente se quede en lo cosmético, en lo de afuera, sino que profundice en la raíz misma de los hombres y las mujeres de esta sociedad. Necesitamos decirle al hombre y a la mujer: si tú no has entregado tu corazón a Jesucristo, si tu corazón no es dominado por el Espíritu Santo, entonces el pecado, lo contrario a la verdad suprema de Dios para el 2011, que es Jesucristo, no dominará tu vida, sino que dominará tu vida lo contrario a la voluntad de Dios. Parece una clase o términos de las clases primarias de los niños. Si nosotros queremos restablecer la esperanza en un Puerto Rico, para que haya un Puerto Rico del 2100, si el Señor no ha venido antes, o del 2800, qué sé yo, la fecha que sea, nosotros tenemos que comenzar a plantear las verdades ineludibles que están en las Sagradas Escrituras, para nosotros comenzar ahora a dejar un legado para generaciones futuras, un legado de paz, un legado de armonía, para que ya ningún puertorriqueño se mire a otro como si fueran enemigos, para que ya ningún puertorriqueño mire a cualquier hermano latinoamericano que vive en nuestra bendita tierra o de cualquier país del mundo como un extraño. Pero tenemos que partir de esa premisa
El pecado es real. No confundas la tolerancia con el encubrimiento. Y si hemos pecado, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Era una realidad la que estaban planteando los escribas y los fariseos. Había una mujer tomada en el acto de adulterio. Ellos no estaban encubriendo una realidad. No podemos tapar el sol con la mano. Sí abunda la gracia. Sí tenemos un montón de iglesias en Puerto Rico. Sí somos uno de los primeros países en Latinoamérica y en el mundo en términos de los medios de comunicación cristianizados, por así decir. Pero por otro lado, también abunda, como dirían allá en Isabela, donde yo me criaba, la poca vergüenza y a todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios. El pecado es real. No lo podemos encubrir. La Escritura dice que cuando encubrimos el pecado, este siempre nos alcanzará. En segundo lugar, ¿cuáles son las razones verdaderas para la acusación? En un mundo de conflicto, en un Puerto Rico litigante, ¿por qué acusamos? ¿Por qué denunciamos? ¿Por qué levantamos la voz profética, entre comillas, para denunciar el pecado o la maldad? ¿Cuál es la razón verdadera para denunciar el pecado? ¿Acaso es que quiero plantar la dominación de mis principios sobre los principios de mi hermano? ¿Acaso es que los valores que establece una sociedad altamente competitiva y abusadora también lo quiero establecer en la proclamación evangélica? ¿O me interesa realmente la restauración del hombre y la mujer que están en pecado? ¿O me interesa realmente dejar un legado de paz, un legado de armonía? Me preguntaba esta semana mientras escuchaba una mamá diciendo esas palabras muy particulares del vocabulario no casi aceptado en Puerto Rico. En otras palabras, malas palabras. Yo he escuchado a una mamá y a una abuela que parece que no tenían en ese momento los ingredientes para la paciencia, y 2 o 3 palabras de esas se zafaron. Y yo me contestaba, y cuando el nene se la repita para atrás, cuando el nene le diga, oye, Pip, ¿por qué tú haces eso? O le conteste de la misma para atrás, Pip, no me grites. ¿Cuáles son las verdaderas razones para nosotros acusar? ¿Es restaurar o es que queremos ver en total destrucción a nuestro oponente? ¿Cómo estamos viendo nosotros a los que están a nuestro alrededor? Los fariseos y los saduceos se habían establecido como una clase muy particular y miraban por encima del hombro a todos aquellos que no pertenecieran a su clase. En segundo lugar, esta era una sociedad oprimida bajo el yugo de Roma. Y dicen los que saben que la mente del colonizado lo que pretende en algunas ocasiones es oprimir al que está a su lado. Quiere repetir lo que ha vivido en su vida. Y muchas veces nosotros hemos pasado por experiencias horribles en el corazón. Hemos interpretado experiencias que muchas veces no tienen nada que ver con la restauración. Y en el primer momento en que se nos presenta la debilidad, en el primer momento en que se nos presenta el error, en el primer momento en que se me presenta el pecado de mi hermano, ahí me presentaré yo para presentar el primer cargo de acusación. ¿Cuál es la verdadera razón para acusar? ¿Es restaurar o es destruir? En tercer lugar, ¿cómo está siendo tratada la dignidad humana? ¿Cómo nosotros en el proceso para poder no encubrir el pecado, para poder establecer
andar con los pies sobre la tierra. Sin embargo, también restaurar cómo vamos a tratar a ese ser humano. Ese ser humano es, dice la Escritura, creación de Dios. Mire qué error craso hace que cometan aquellos y aquellas que no tienen una intención verdadera para restaurar. Ellos van y toman a la mujer en el mismo acto de adulterio. Rompen con la dignidad humana, rompen no solamente con la dignidad de la mujer, rompen con la dignidad de la otra persona, mas rompen con la misma y propia dignidad. Ver a otro ser humano desnudo en esta sociedad era algo indignante para cualquiera de las partes. Sin embargo, a ellos no les importó su propia dignidad, porque cuando el hombre vive encarcelado de sus propias acusaciones y de sus propios complejos de inferioridad, el hombre pierde la dignidad. Y como pierde la dignidad, no puede ver la dignidad en los otros. No puede entender que el hombre y la mujer que está frente a él o al lado de él también es un hijo y una criatura de Dios. Amén.